La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí, me da mucho gusto saludarle y invitarle a que nos acompañe el día de hoy a tratar los temas que nos interesan. Y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo con quien comparto estos micrófonos, con Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, bien, y fíjate que me entusiasma mucho el tema de hoy, te voy a decir por qué. Porque yo no entiendo, y ojalá que nuestro invitado de hoy nos ayude o me ayude a entender lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros estemos tan centrados o tan concentrados en solamente ver el mercado del norte y no ver el mercado número uno del mundo en este momento? Yo creo que es un fenómeno que debemos aprovechar, porque además México ofrece muchísimas más cosas que nomás tequila. Y fíjate, es que suena muy atractivo, suena fascinante el tema de pensar en el mercado chino, ¿no? Creo que son 800 millones de habitantes, ¿no? 800 millones de chinos. Ya alguien comentaba que si algún día, estoy mal en la cifra. Sí, son 1.300. 1.300, ya digo, nos dormimos y ya se multiplicaron. Sí. No, pero el tema es que si algún día pensamos en que cada chino consumiera un producto del que tú quieras, un refresco, una paleta, estarías hablando de 1.300 millones de consumidores. De ese tamaño es, pero la pregunta es, ¿y por qué no le estamos entrando? Está en chino en muchos aspectos, allá y acá, y precisamente de eso vamos a platicar hoy aquí en Cara a Cara. Nos hace el favor de visitarnos y le agradecemos el maestro Alejandro Ayera Mercadillo. Él es director de la Maestría de Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey, y entiendo, Alejandro, que pues un especialista en el comercio México-Chino. Bienvenido gracias, a Cara a Cara. Gracias, Pablo, gracias, Marco. Pues un gusto, yo decía a Marco antes de entrar a cabina que aquí venimos a aprender todos, ¿no? Expertos en China. Yo creo que es un reto porque la cultura china nos es muy ajena, ¿no? Literal, acuérdense, de chiquitos decíamos que si cavábamos un hoyo íbamos a ir a China, lo cual es falso porque salimos al mar ahí abajo de la India. Pero, o sea, es tan opuesto México y China que tú bien dices, ¿no? Arrancas viendo el programa diciendo, está en chino, porque hay retos formidables para poder hacer negocios con China. Pero bueno, de que se puede incrementar, y yo creo que este tipo de programas donde conocemos, debatimos y informamos a la gente las oportunidades que hay, pues de alguna manera era un mercado, Alejandro, que estaba muy cerrado, no solo a México, sino a todo el mundo, ¿no? Y de pronto se abrió y nos dimos cuenta que eran consumidores que sí tenían dinero, porque asumíamos que como país comunista de la cultura de Mao Zedong, pues era un país que tenía limitaciones de consumo, y sin embargo hoy nos enteramos que es uno de los países que tiene más ricos en el mundo. Claro, sí, de hecho se abre efectivamente por ahí finales de los 90, después de estos planes que hacían quinquenales de que el gobierno central, porque allá en China no hay nada de debate democrático que cuál es, si se hace o no, si el Senado, no, allá dice el partido y vámonos, ¿no? Entonces en los planes quinquenales por ahí de finales de los 90 es cuando dice, oye, a ver, si nosotros como país tan poblado y siendo tan grandes territorialmente vamos a quedarnos rezagados a lo que está pasando en el mundo, no, entonces hay un plan, vamos a desarrollar, vamos a abrirnos al mercado, vamos a abrirnos al mundo, y se programan para hacer la fábrica del mundo, literalmente. Es una planeación central de hacer la fábrica del mundo. Y este año del 2014 es un año súper importante que debería quedar en la memoria de todos, pero bueno, en México de repente somos cortos. Este año es cuando China pasa a ser la economía número 1 del mundo. O sea, ya por encima de Estados Unidos. Ya en algún momento de septiembre, octubre, lo pasó, en términos muy realistas, en algún momento de estos meses fue, o sea, ya es una realidad. Si uno leía, si el tema le interesa y leía artículos, uno veía las expectativas para 2020, 2017, de repente decían 2030, luego ya lo pasaban 17, luego el caso es que hicieron una actualización, los tipo Banco Mundial, Fondo Monetario, las grandes estrategias mundiales, y dijeron, no, es que hay que hacer un ajuste de la inflación y la paridad y el número que pensaste. En realidad, el PIB, el Producto Interno Bruto de China, el 2014, ya es más grande que el de Estados Unidos. Entonces, lo lograron en apenas, si dijimos que a finales de los 90, ahorita, o sea, una generación, o sea, los chavos que están ahorita entrando a la universidad,
Cuando entraron, estaban pensando en China de un país exótico. ¿Eso qué significa, Alejandro? O sea, que se haya dado tan acelerado ya ese crecimiento de China. O sea, ¿qué significa para China, para el mundo? O sea, no acelerado. Platicamos también con Marco antes de entrar. En el mismo periodo del 80 al 2000 y pico, que Estados Unidos duplicó nuevamente su Producto Interno Bruto, que Producto Interno Bruto, a lo mejor muchos en el auditorio lo conocen, pero es un término muy complejo que tiene mil cosas, pero es lo que mide la economía, ¿no? Del tamaño, ¿no? Le sumas exportaciones, le restas importaciones. Estados Unidos duplicaron su economía de los 80s a los mediados de los 2000. China, ¿cuánto crees que hizo en ese periodo? 12 veces su economía. O sea, no es acelerado, es una locura. ¿Se acuerdan de Star Trek? Es desbocado. De la velocidad esta que viajan más allá de la luz. Sí. No, es desbocado. Entonces, y es algo planeado, es algo que el China lo hizo intencionalmente. Ahora, también otra cosa bien importante que ahorita, oye, que China, que está en China, hay que hacer negocios con ellos y ya es la economía más grande del mundo. En realidad, China está recuperando su lugar. ¿Porque siempre fue así? Siempre fue así. O sea, hubo una civilización de avenerizos llamado Estados Unidos que osó quitarle el Pero hablas de los grandes imperios chinos, todavía la época de los emperadores. De la economía china, o sea, y es difícil, inclusive, insisto, si te pones a estudiarlo, no es una certeza científica porque no se medía el PIB como se midió hoy. Pero China fue la economía número 1 del mundo desde el año como 1000, o antes del año 1700, una cosa así, hasta 1800 fue la economía número 1 del mundo. Aunque fuera cerrada, aunque fuera todo, ¿por qué? Pues por el tamaño del territorio, por el tamaño de población, por el puro hecho duro de eso, ¿no? Y Estados Unidos, yo le doy un poco de broma, una civilización avenediza. ¿Cómo lo medías para saber eso? Se puede, a fin de cuentas, hay estudios, insisto, muy aproximativos, se puede hacer la palabra, de decir, oye, el imperio romano tenía un producto más o menos así, porque hay ciertas cifras, a fin de cuentas hay documentos históricos que puedes hacer una aproximación. Insisto, lo aclaré hace ratito, no se puede medir con toda la precisión del mundo, pero lo que sí es un hecho como consenso a nivel mundial es que China era la economía número 1 del mundo hasta 1800 y pico. Estados Unidos llega, y por eso decía un poquito en tono con mucho respeto a nuestros vecinos y amigos del norte, pero llegó una civilización neófita, recién llegada al mundo, que es Estados Unidos, comparativamente con una civilización milenaria como China, le quitó el lugar número 1 por cerca de 100 y pico de años, no más de 200 años, y entonces China está retomando su lugar, o sea, el mundo está regresando a la normalidad. Nuestras generaciones y nosotros en México, como siendo un país tan influenciado por los Estados Unidos, siempre nos deslumbras aquí como palomitas en el sol, aquí que está chocando con el foquito arriba de ti. Así es Estados Unidos para nosotros, pero sí es importante que el auditorio y todos sepamos que en realidad el orden de las cosas está regresando a sus causas. China como la economía del mundo en términos de economía. Correcto, pero yo entiendo que el mercado chino, que es el más grande del mundo, como tú dices, bueno, pues está allá. Pero nosotros vemos en la Avenida Alcalde, en San Juan de Dios, en Obregón, en Tonalá, en Tlajumulco, en Zapopan, comercios chinos operados por chinos. Sí. Y luego ve uno en Colonia y en Berlín y en Frankfurt y en Bremen, chinos por todas partes. A ver, explícame entonces eso. Si son el mercado tan importante y tienen consumidores a pasto en su territorio, ¿por qué se salen? Como ahorita dijo una cosa bien cierta Pablo, nos dormimos y fueron más. Y sí es cierto. O sea, tienen gente hasta para exportar. Tienen gente para exportar. Y si alguien platica con gente de migración aquí de México, con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, es un tema importante el tema migratorio de chino, porque no está bien controlado. O sea, darle una visa, un empresario, pregúntale a un empresario, yo quiero traer un inversionista chino aquí a México. Sufre la gota gorda para traer un empresario chino legalmente a México, porque el gobierno mexicano pide muchas trabas para un turista chino que entra a México, porque hay mucha migración no controlada, no sé la palabra exacta para utilizar, pero irregular, y tú tienes la razón, o sea, aquí y ahora sí aquí en todo el mundo, excepto en China, porque ahí están los chinos van y hacen los negocios, porque también ellos pues quieren sacarse la tajada, o sea, no quieren, yo nomás le importo al país y yo me llevo no, se quieren la cadena completa del negocio, son siempre muy visionarios los chinos, hay que decirlo, no están ahí porque son unas hermanas de la caridad, siempre están buscando... Son bravísimos, ¿no? Sí, son bravos para... Pregúntale a sus vecinos, ¿no? Si nosotros pensamos que el regateo se nos da bien en México, y los chinos son bravos y tratan de sacar la mejor tajada, aunque al final del día sí es una cultura, creo que va, si no por el ganar puro, no es tampoco un ganar-perder como los rusos. O sea, uno ve la teoría rusa de cómo negocian, porque hay toda una serie de análisis de por país, cómo es la tirada en términos generales. Por supuesto, habrá de todo en cada país, es una generalización, por supuesto.
pero hay países que dicen yo gano y tú pierdes, es lo que busco en una negociación. Los chinos sí, pero no tanto, y son bravos para negociar, y están en todo el mundo, pero hay un tema migratorio. Ese sería un tema a discutir con alguien de relaciones exteriores, traer a una gente de la India, traer a una gente de China, México, en términos de empresariales. Pues, sin embargo, la inmigración de chinos a México es centenaria, o sea, vino a alimentar el tema del ferrocarril, claro, vino a alimentar el tema de la frontera, el tema de los desiertos. En cuántas comunidades chinas muy importantes. Hay una colega de mi académica, Melba Falk, que si nos escucha le mando un saludo del Instituto Pacífico de la UDG, que es una erudita en términos de estudios migratorios de China y Japón a México. Y te saca que la familia fulano tal llegó, no, es fascinante el tema migratorio. Y tantas leyendas negras. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, y regresando nos platicas esto. O sea, yo pienso en un fabricante de escobas de aquí de Jalisco, que simplemente compras tu boleto, porque hay líneas que vuelan directamente de México a China, líneas mexicanas, llegas y empiezas a buscar cómo vender tus escobas. De eso platicamos al regresar de una pausa. Estamos hablando de México, China y el mercado chino, sobre todo como posibilidad para los empresarios de aquí de Jalisco. Regresamos.